Hola. Bienvenidos a esta capacitación básica de SD. Primero, veamos qué significa SD. Son las iniciales en inglés de descarga electrostática. Debido a los daños que provoca, es conocido como el asesino invisible de componentes electrónicos. Los daños que provoca casi nunca son perceptibles, ni dejan una señal fácil de distinguir. Por lo tanto, el daño puede provocarse sin que nos demos cuenta. Por eso es muy importante que estemos enterados de los daños que este evento puede provocar en componentes que sean sensibles a SD. El SD es energía potencial, es decir, energía eléctrica en reposo esperando para actuar. Se genera cuando hay un desbalance de electrones en los átomos superficiales de un material. Dicho de otro modo, el material tiene una carga negativa. Se genera por carga trigoeléctrica entre materiales. O sea, frotando un material contra otro. Esto provoca un campo electroestático alrededor de los objetos cargados. ¿Cómo se genera una descarga electroestática? Recordemos que la energía está presente esperando para generar la descarga. Lo único que necesita es tener contacto con un campo eléctrico que tenga un potencial diferente. No olvidemos que en electricidad y magnetismo, los polos opuestos se atraen. Un ejemplo de esta descarga es un relámpago. Este se genera por medio del frotamiento de las gotas de agua que conforman la nube. La energía genera un campo eléctrico tan grande que es capaz de alcanzar objetos que se encuentren en tierra y tengan un potencial eléctrico diferente al de la nube. Cuando esto sucede, la energía se descarga por completo sobre el objeto que está en tierra. Este es un mega evento SD. Otro ejemplo es cuando nos acercamos a abrir una puerta y la perilla nos da toques. En este caso quizá nos cargamos eléctricamente al frotar nuestros pies en la alfombra y al acercar la mano a la perilla de la puerta nuestra energía potencial se despierta y circula desde nuestro cuerpo hasta la perilla. No es fácil detectar el SD, ya que no podemos ver cuando un cuerpo está cargado. Tampoco podemos escucharlo o sentirlo hasta que ya es muy tarde. Por lo regular las descargas son imperceptibles, al grado de no poder detectarlo ni siquiera con equipos de prueba. Supongamos que estamos reparando un equipo y le transmitimos a algún componente una pequeña descarga. No nos dimos cuenta de esta descarga, e incluso después de terminar de trabajar con el equipo este podría funcionar correctamente. Pero aunque no lo veamos, el daño está hecho. El componente puede fallar una vez que se lo entreguemos al cliente. A esto se le conoce como el caminante herido, y puede dejar de funcionar en cualquier momento. Para tener una idea más clara del alcance de un daño por SD, veamos que por caminar sobre un piso con alfombra podemos generar una tensión de hasta 35 milivoltios. Por eso es importante ocupar el equipo de protección personal adecuado. Aquí se muestran algunas imágenes de circuitos que sufrieron los efectos del SD. Los daños son muy pequeños, por lo que las imágenes se tomaron usando un microscopio especial. El SD también repercute en los costos de fabricación y en la calidad del producto. También empobrece la efectividad de las reparaciones, y por lo tanto el cliente final no está satisfecho. Por supuesto, las cosas fallan cuando más las necesitamos, y esta falla puede provocar al cliente una pérdida económica muy grande. Pongamos el SD en el contexto de los teléfonos celulares. Imaginemos que reparamos un equipo, y el microprocesador se daña por una descarga SD. El equipo no nos fallará en su momento, y se lo entregaremos al cliente pensando que está funcionando bien. Pero un tiempo después de entregarlo, el teléfono dejará de funcionar correctamente. Si esto sucede, el usuario puede pensar que la marca que representamos produce malos equipos y dejará de comprarla. Además, comentará que nuestro centro de servicio no hace buenas reparaciones. Una descarga por SD que provoque daños en los componentes electrónicos no es perceptible por el ser humano. Además, como lo vimos anteriormente, el daño es tan pequeño que no es visible usando equipo convencional. Además, no existe una tendencia, por lo que los daños por SD se producen totalmente al azar. Por eso aún existen muchas empresas donde se desprecian los efectos del SD. Otra forma de generar SD es por separación de materia. En la imagen podemos observar una cinta adhesiva que tiene una carga eléctrica neutra. Al despegar la cinta, una parte queda cargada positivamente y la otra negativamente. Esto genera un potencial electrostático. O sea, pueden generar una descarga.
Entre más rápido separemos la cinta adhesiva, más fuerte será el campo electrostático que se genere. Comentamos al principio que el ESD se puede generar por medio de frotamiento. Existen materiales que son más susceptibles a generar estática, incluso al frotarse con el aire. Se trata de cinta aislante, bolsas plásticas, piel, cabello, artículos elaborados de plástico, ligas, cartón, papel y ropa que no cuente con protección ESD. Debemos evitar la presencia de estos materiales en nuestro espacio de trabajo. Incluso la ropa que estemos utilizando también es factible a generar estática. Debemos asegurarnos de usar una bata antiestática, ya que aunque estemos aterrizados, la carga de nuestra ropa no podrá descargarse a tierra. Un material puede ser aislante o conductor. Un aislante puede conservar una carga eléctrica por mucho tiempo. Incluso si lo aterrizamos, la carga no se disipa. Estos materiales generan estática, que dañará los componentes que estén a su alcance. Por lo tanto debemos evitar su presencia en la mesa de reparación. A diferencia de un aislante, el material conductor mantiene una sola polaridad y puede descargarse completamente si se aterriza. Los daños que provoca el ESD pueden ser de dos tipos. El primero son fallas catastróficas e inmediatas. Un componente queda inservible después de recibir una descarga. Ya que el equipo no funciona correctamente, esta falla es fácil de detectar. El segundo son daños latentes o componentes degradados. Anteriormente lo llamamos caminante herido. Se trata de una falla causada por un evento ESD, cuyos efectos no afectaron el funcionamiento del equipo. Al menos, no de inmediato. Una falla latente produce una reducción en la vida útil del componente afectado, disminución en la funcionalidad del equipo, decremento en la confiabilidad del dispositivo, fallas intermitentes, desempeño por debajo de las especificaciones de uso, y en la mayoría de los casos representa un alto costo cuando la falla es detectada. En esta imagen podemos observar un componente dañado por una descarga por SD. Se trata del capacitor C2. En la parte izquierda vemos el daño usando un microscopio convencional. Como podemos apreciar, incluso utilizando el microscopio es difícil percatarnos del daño. La imagen de la derecha se obtuvo usando un microscopio especial para detectar daños por SD. Aquí podemos ver el daño real en el componente. Incluso la zona alrededor de la explosión se encuentra muy resentida por la descarga. Este componente indudablemente fallará, lo que provocará que el equipo no funcione correctamente. Lo peor es que seguramente le fallará al cliente cuando más necesite su dispositivo. Para evitar daños en componentes o refacciones podemos aplicar la regla de 1 metro. Esta indica que un equipo aterrizado debe ser utilizado por todo el personal que se acerque a 1 metro de cualquier componente sensitivo a ESD. Esto debido a que la fuerza de un campo eléctrico disminuye cuanto más se aleje de un objeto con carga electroestática. Las medidas que debemos tomar para prevenir daños por eventos ESD son: verificar que contamos con protección ESD en áreas y mesas de trabajo, usar apropiadamente el equipo de protección, evitar el uso de material generador de cargas electroestáticas, es decir, materiales aislantes, implementar auditorías e inspecciones para comprobar que se cuenta con un sistema de protección contra ESD, incluir en los requerimientos de operación el uso de protección ESD, controlar la humedad relativa en el medio ambiente, utilizar jaulas de Faraday para almacenar o transportar artículos que puedan dañarse por ESD. La jaula de Faraday equilibra el campo magnético en su interior. Por último, utilizar ionizadores para neutralizar la carga eléctrica del aire. La humedad relativa es otro factor que afecta la generación de cargas electroestáticas. Entre más grande sea la humedad, más bajas serán las cargas estáticas generadas. Esto se debe a que la humedad reduce la resistencia de la superficie de los materiales, creando una capa conductiva sobre la superficie. Por lo tanto, el aire mismo se vuelve un conductor de carga. Para prevenir los efectos nocivos del ESD, utilizaremos equipo de protección personal. Parte de este equipo son las pulseras antiestáticas, las cuales deben estar conectadas a tierra. También se debe implementar el uso de taloneras antiestáticas. Estas se aseguran por medio de una cinta con velcro. Cuentan con un listón que debe acomodarse dentro del calzado y estar en contacto con la piel. El equipo de protección lo complementan los guantes antiestáticos y la bata antiestática.
Este equipo debe emplearse siempre que trabajemos con materiales sensibles a eventos ESD, para disipar las cargas que generemos. En esta imagen podemos observar el correcto aterrizaje de una mesa de trabajo y de un rack de refacciones. La mesa debe contar con un tapete antiestático, el cual se conectará a la conexión a tierra personal. La mesa deberá estar conectada a la tierra común de la instalación. Esta protección evita que se generen cargas electroestáticas, ya que inmediatamente las conduce a tierra. Los espacios donde deba usarse equipo de protección ESD necesitan ser identificados. El logotipo estándar para representar estos espacios es una mano amarilla en pose de tomar un componente con los dedos índice y pulgar dentro de un triángulo negro. Este a su vez se encuentra sobre un campo amarillo. Existen empaques especiales para material sensible a ESD. Recordemos que el cartón convencional genera cargas electroestáticas. Para que la protección funcione, las cajas deben estar en buen estado, es decir, tener un acabado limpio y consistente. Asimismo, deben estar cerradas. Las cajas abiertas no evitan el ingreso de la carga ESD. Se utilizan bolsas antiestáticas para almacenar componentes sensibles a la carga ESD. Estas bolsas funcionan como un escudo, protegiendo los materiales de cargas directas y campos electroestáticos. El material conductivo redistribuye la carga, reduciendo su concentración. Al igual que las cajas, las bolsas solo son efectivas si están completamente cerradas y selladas. Las reglas elementales del ESD son las siguientes. Asumir que todos los componentes y equipos electrónicos son susceptibles a sufrir daño por ESD. Siempre usar equipo de protección personal cuando manejemos componentes o ensambles sensibles a ESD. Siempre empacar, almacenar y manejar los componentes y ensambles electrónicos en una manera segura y preventiva a daños ESD. Evitar la presencia de materiales aislantes en la estación de trabajo, como bolsas de plástico, unicel, artículos de plástico, cartón, ligas, papel, ropa, cintas, etc. De esta manera terminamos esta capacitación básica de ESD. Si tienen dudas o comentarios, pónganse en contacto con su supervisor. Gracias.